Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos de pensamiento que exploran los términos de gobernanza que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima y hoy estoy con Per Heggenes, el director general de la Fundación IKEA. La Fundación IKEA es una fundación benéfica e independiente que supervisa la filantropía global. Está financiada por la Fundación Inca y ha trabajado de la mano con C2G en varias iniciativas de gobernanza. Antes de vincularse a la Fundación IKEA, el señor Heggenes asumía como el jefe global de asuntos corporativos en el área de envíos y logística y en el área de relaciones públicas por la firma Burson Masterland en Europa. Bienvenidos, Per Heggenes, a C2G Talk. Gracias por la invitación, Mark. Para mí es un gusto estar acá. Muy bien, sabemos que el mundo enfrenta varias crisis. Después de la pandemia del coronavirus se agudizó la crisis alimentaria, la crisis energética y, por supuesto, vivimos un incremento exponencial del costo de vida. Sumado a esto tenemos la inseguridad geopolítica y vemos cómo se agrava cada vez la crisis climática. ¿Podría contarnos acerca de su trabajo en la Fundación IKEA y los esfuerzos que se vienen haciendo desde la Fundación para combatir el cambio climático? Claro, Mark, nuestra misión es propiciar una mejor calidad de vida y crear oportunidades para los niños y familias que viven en las comunidades más pobres del mundo. En la Fundación IKEA queremos contribuir a crear una vida mejor para la mayoría de ciudadanos, principalmente en los países del hemisferio sur. Con el tiempo hemos aprendido a identificar esas crisis y en nombre de la Fundación hemos puesto nuestro grano de arena. Somos conscientes de la gran amenaza que significa la crisis, sobre todo para las comunidades que habitan el hemisferio sur. Por un lado tenemos la amenaza inminente del cambio climático y por otro enfrentan la amenaza de la pobreza. En la Fundación IKEA nos enfocamos en esas dos áreas y tratamos de generar un cambio en este contexto. Enmarcado, por supuesto, en desafíos complejos que requieren que las acciones que se están tomando se amplíen para que se vinculen distintos sectores de la sociedad. Y esto es una cuestión de suma importancia en la actualidad. Convengamos que es importante pensar como temas conectados y no como asuntos separados. La gente que vive en los países en vía de desarrollo es la más afectada por esta crisis. Una crisis con indicadores alarmantes de escasez de alimentos a nivel mundial. Y si vemos la crisis energética por la que transita el mundo hoy, queda clara la forma en la que estamos expuestos a un sistema cada vez más insostenible. Pero es a partir de esta evidencia que como sociedad nos armamos de motivación y empatía y así somos parte de estas transformaciones que hay que dar para descarbonizar la economía, pero también ampliar la inversión hacia las energías renovables. Una parte fundamental que mueve la dinámica mundial es el acceso a la energía. Tenemos la convicción de que todo este proceso de transición energética implica un cierto nivel de justicia y equidad para realmente llegar a garantizar una transición justa. Creemos que mirando la situación desde una perspectiva enfocada en acciones trabajadas en equipo con fundaciones, con gobiernos, con las empresas, la sociedad civil, colaborándonos entre todos, es como se crea un sistema justo. Hablemos del rol que juega la filantropía a la hora de abordar el cambio climático. ¿Cómo es que el sector filantrópico contribuye en los ecosistemas regionales, engranando el trabajo de los gobiernos, de las empresas y de la sociedad civil? ¿Qué mecanismo se implementa para generar ese trabajo colaborativo, esta acción conjunta? Lo que me motiva a levantarme cada mañana es precisamente el hecho que tengamos en realidad menos de 10 años para cambiar de manera contundente la manera como estamos emitiendo emisiones de CO2. En realidad es poco tiempo para lograr un cambio real. Los filántropos jugamos un papel determinante. Lo importante es que la filantropía permite tomarse riesgos. Los filántropos debemos tomar riesgos sin pensar en las consecuencias, sobre todo si esos riesgos se toman asumiendo un criterio sostenible y responsable. Algunos ejemplos de esto es que propiciamos la inversión por parte del sector privado. Buscamos que se aceleren las inversiones y que también se incrementen con el objetivo de mejorar las condiciones de los más empobrecidos. También ayudamos a generar ecosistemas que le permitan a las empresas enfocarse en mecanismos de desarrollo óptimos.
Los filántropos también invertimos en el desarrollo de soluciones, de nuevas formas y modelos que sean más eficientes a la hora de brindarle a las personas oportunidades que les permitan salir de la pobreza. Los filántropos acercamos la distancia que existe entre los gobernantes y los mercados. Y también colaboramos para crear líneas de ayuda que orienten a las comunidades a que se colaboren entre sí y, por supuesto, que tengan igualdad de oportunidades. Algo similar hicimos en el año 2014 cuando invertimos en un proyecto llamado Coalición Empresarial y de Gobierno. Este proyecto se enfocó en revisar cómo es que las empresas pueden adoptar una posición frente a las cero emisiones netas. Este es un ejemplo de cómo funciona la cooperación entre los gobiernos y las empresas y el sector financiero. Estas colaboraciones llevan a que se propicie un estándar global de responsabilidad dentro del ámbito empresarial para que demuestren cómo podrían aumentar el impacto que implica reducir las emisiones de carbono, las mismas que se generan internamente por parte de sus propias empresas. ¿Considera que hay un desafío inherente al hecho que otras fundaciones dominen en gran medida el debate climático y de los ecosistemas? Valga decir que me permito formular esta pregunta, ya que soy consciente que también hago parte de una iniciativa que cuestiona aspectos similares. ¿Cómo ve el hecho de que los filántropos generen una sólida influencia en el marco de una sociedad democrática? Hay una parte de mí que quisiera que fuesen los filántropos quienes lideraran el debate climático. Y es que no podría tenerse un debate que implicara más importancia que este del que estamos conversando. Tal vez sepas que aproximadamente entre el 2 y el 3% de los filántropos están interesados en participar en iniciativas relacionadas con el cambio climático. Es un porcentaje mínimo y tendría que aumentar exponencialmente si queremos alcanzar cero emisiones netas para el año 2050. Lo cierto es que no hay tiempo que perder. Las fundaciones están llamadas a ejercer presión en la manera como se hacen las inversiones y garantizar que no se trata de un único interés, sino que estamos hablando de un interés colectivo que nos lleve hacia el mismo propósito. Tenemos que aumentar en gran medida nuestras contribuciones como mecanismo para hacer frente al cambio climático. Ojalá que esta cifra supere el 3% de filántropos interesados en generar su valiosa contribución, sus aportes valiosos. Como fundación podemos operar en un sistema revisado y equilibrado que asegure que todas y todos aporten valores y principios y nos pongamos de acuerdo en generar soluciones que beneficien de manera equitativa. Es nuestro deber actuar con transparencia. Y la Fundación IKEA no tiene intereses individuales, al contrario, nuestro interés es trabajar por un planeta seguro y habitable para las próximas generaciones. ¿Y cómo se mide el éxito tanto a corto como a largo plazo? ¿Cuáles considera que son los impactos? Es una buena pregunta, pero no puedo hablar en nombre de todos los filántropos. Pero si analizamos en el mayor de los casos, el objetivo de las fundaciones es hacer que los sistemas avancen hacia un cambio positivo. Pero si se trata de un cambio que lleva mucho tiempo, los resultados significativos se podrán medir una vez que se ha logrado. Los filántropos hemos comenzado a entender las formas de cambio y hemos estado de acuerdo acerca del impacto que queremos obtener, los resultados que queremos alcanzar y cómo esas inversiones nos permiten lograrlo. Y después hemos aprendido a entender en retrospectiva el camino a seguir. Por lo tanto, es nuestro deber identificar los obstáculos en el camino hacia este cambio del sistema. Y es por ello que se hace imperante desglosar las inversiones con el fin de alcanzar los resultados. Se trata entonces de construir un marco sólido de monitoreo y evaluación alrededor de cada una de las inversiones que hacemos, de manera que no solo se pueda medir qué tan exitosa resulta la intervención, sino que también se pueda aprender de los errores. Porque cuando se toman riesgos hay errores, así como también hay logros. Debemos aprender de los errores. Una forma de aprender de nuestros errores es dedicar el tiempo necesario a la evaluación y, por supuesto, al monitoreo.
Se trata de tomar como referencia las intervenciones hechas y a partir de ahí designar una comisión externa de evaluación. Y de esta manera todos podemos aprender de los errores y que de los logros avancemos hacia la construcción de un aprendizaje colectivo. Es una forma de ampliar la cobertura a los programas que tal vez no se llega a cubrir, ya sea porque no se tengan los fondos suficientes o porque tal vez el interés de los filántropos gire hacia otra problemática. Quisiera profundizar un poco más en su mirada de los riesgos, y es que algunos de los enfoques que C2G ha abordado tienen como prioridad reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático reafirmó su posición frente a la reducción de las emisiones de carbono de la atmósfera si queremos llegar a cero emisiones netas. Recientemente se ha visto un enfoque importante que tiende hacia las soluciones para la remoción de dióxido de carbono. Y sabemos que esos enfoques van desde las soluciones basadas en la naturaleza hasta otras soluciones un poco más tecnológicas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Deberían las soluciones para la remoción de CO2 jugar un papel determinante en el debate sobre acción climática? ¿Cómo ve la Fundación IKEA estos enfoques? ¿Ven algún tipo de riesgo inherente en los esfuerzos que se hacen para reducir las emisiones de carbono? Ya hemos presentado el tema. Me parece que nuestra prioridad es reducir drásticamente las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel mundial. Este debería ser el aspecto más importante. Hay una necesidad primordial de llegar a las cero emisiones netas para el año 2050. Entonces, en ese contexto, convengamos que cada acción implica un riesgo. Hemos hablado de soluciones basadas en la naturaleza y la más común es, tal vez, sembrar más árboles. Y por supuesto que es una medida valiosa, pero debemos entender que la siembra de árboles no tiene sentido en sí misma si no se tiene en cuenta muchos otros aspectos como por ejemplo el contexto geográfico y las condiciones naturales del entorno. Tenemos que revisar la posibilidad de considerar estas tecnologías importantes que alteran el clima. Y el momento es ahora. Y el llamado es a que los gobiernos, a que las empresas y la sociedad civil en general, antes de pensar en tecnologías que alteran el clima, tengan la iniciativa de involucrarse mucho más de lo que se involucran en la actualidad en las decisiones relacionadas con la reducción de emisiones. Eventualmente podrían reducirse los riesgos, así como el impacto del cambio climático. Sin embargo, los riesgos siguen estando ahí. Y las preocupaciones éticas también. Los gobernantes deben abordar este asunto de una manera más amplia. Se debe garantizar igualdad al momento de tomar decisiones. Se debe implementar una estructura gubernamental sustentada en la seguridad y la responsabilidad en la rendición de cuentas. Esta es la razón por la que apoyamos las iniciativas de C2G, porque hacen parte del trabajo que se desarrolla en los gobiernos, en las organizaciones internacionales y la sociedad en general con el fin de construir una estructura de gobernanza que dé cuenta de lo que está ocurriendo y cómo hacer para trabajar en conjunto y no de manera individual. Muy bien, cuando Sia menciona las tecnologías que alteran el clima, ¿se refería entre otras cosas a la modificación de la radiación solar? Así es, contamos con tecnologías de remoción de CO2 que están siendo implementadas, pero que no sabemos cómo hacerlas funcionar a gran escala, ya que el nivel de costo está por encima de nuestras posibilidades. Sobre esto, Bill Gates se refería al proponer las primas verdes contra la crisis climática. Debemos encontrar la manera de comercializar esas tecnologías. Sin embargo, me genera un poco de intranquilidad. Y daré un ejemplo de algunos años atrás cuando participé en el Foro Económico Mundial y había un debate alrededor del cambio climático y las diferentes tecnologías emergentes. Para mí estaba siempre claro que el problema eran las emisiones y que gracias a soluciones tecnológicas se podría abordar mejor la problemática, pero también me sorprendía al encontrar que se exponían opiniones distintas, opiniones contrarias incluso, y a eso le tengo miedo, que hayan personas hoy creyendo que no es necesario implementar medidas de
reducción de las emisiones. Retomando otras ideas que también son de interés para la iniciativa de C2G, algunos científicos han expuesto este asunto dada la escala de la crisis climática. Se ha hablado de disminuir la temperatura global haciendo que se refleje una fracción de la luz solar entrante. Es lo que se conoce como modificación de la radiación solar o también llamada geoingeniería solar. Mencionó también el asunto de la gobernanza antes de las nuevas iniciativas de C2G para impulsar la creación de una gobernanza internacional en cuanto a la modificación de la radiación solar. Tal vez podría contarnos acerca de esto, por qué es tan importante y cuáles cree que son los riesgos y las oportunidades al crear una gobernanza que delimite este problema. Hemos llegado a un punto del calentamiento global y eso nos hace ver todas las opciones posibles para detener el cambio climático. Como sabemos, algunas opciones implican un mayor riesgo y otras son menos desarrolladas y requieren un cuidado especial, ya que se pueden derivar serias consecuencias. No podemos poner en riesgo el hecho de contar con una acción unilateral solo porque un país detuvo el calentamiento y de encontrarse en una situación de amenaza. No podemos limitar geográficamente las acciones que se van a implementar. Y cuando pensamos en un escenario catastrófico que, aunque parezca tal vez una obra de ficción, entendemos que la urgencia de tomar decisiones es inminente. Aquellos países responsables de la mayor parte de las emisiones serán los últimos en sufrir las consecuencias. Y, irónicamente, aquellos países que tienen mínima responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero serán los países que primero llegarán a sufrir de manera más grave los efectos del cambio climático. Y vemos que la situación tiende a empeorar, entonces entendamos que la geoingeniería solar es una alternativa necesaria. Digamos que hace un par de décadas hablar de inteligencia artificial o de las redes sociales no era un tema importante. Sabíamos que vendrían y que acá están hoy, siendo parte de nuestra vida diaria. Hoy vemos que todavía no hay una manera de regular las interacciones en algunas redes sociales. Con la geoingeniería, por supuesto que estos desafíos son incluso más relevantes. Hablemos ahora de los desafíos y del impacto que tienen en la vida de cada ciudadano y en cada país. ¿Cuáles son los desafíos para hacer de la gobernanza un modelo inclusivo? ¿Cómo hacer que la participación se incremente y que se vinculen principalmente a nuevas generaciones? ¿Cuáles son, en su opinión, las ideas más importantes a considerar? Las fundaciones ayudan a hacer que los gobernantes sean más responsables con las decisiones éticas a la hora de mitigar los efectos del cambio climático. Creemos que se trata de un proceso liderado por científicos y por expertos. Sin duda debe ser un proceso en donde todos y todas tengan voz y voto para contribuir en la sociedad. Sabemos que los jóvenes son el grupo poblacional que más sufrirá la crisis climática, de manera que vincularles en la construcción de su propio futuro es muy importante. Pero no estamos tomando o asumiendo un control democrático absoluto de las implicaciones en términos geopolíticos. Debería ponerse en la agenda esta discusión de la mano con científicos, con expertos, con especialistas y llevarse la discusión a un enfoque más amplio de la sociedad. Tomemos el ejemplo de un país como Chad, en África Central, un país con una población de 17 millones de habitantes, de los cuales el 80% viven en condiciones de pobreza, y en donde su población resultará gravemente afectada por el cambio climático. Hoy vemos, por ejemplo, que el lago Chad se está secando.
A veces pienso entonces que algunos sectores de la sociedad van a sugerir la implementación de algunas medidas, pero pienso que son posturas muy cómodas de parte de algunos sectores. Son posturas que sustentan la creencia de que las acciones que se están tomando son suficientes para frenar el cambio climático. Y la verdad es que si, por ejemplo, se implementaran las tecnologías para la modificación de la radiación solar en un país como Chad, los patrones se modificarán dado el contexto del país. Me pregunto si puedo consultarle acerca de cómo se maneja la información, cómo se potencian las comunicaciones. ¿Cree que puede ser desafiante informar sobre el cambio climático, ya que la gente puede o no comprometerse al punto de decidir si quiere informarse de manera responsable sobre lo complejo que es la problemática global del cambio climático? ¿De qué manera la Fundación IKEA aborda este asunto? Es un desafío que experimentamos a diario, y es que no tenemos certeza de cuánto tiempo queda para emprender acciones. Todos los días oímos noticias de desastres de cambio climático, de dificultades que afectan a los territorios como consecuencias de la crisis climática. Y solo nos llevan a tomar una iniciativa a generar un cambio sistemático y enfocarnos en todas las oportunidades que están surgiendo como alternativa para transitar de manera favorable hacia las energías limpias y renovables. Hablar de los riesgos solamente llevaría a que la gente se desespere, pero no aportaría en realidad nada si no se aborda el tema con soluciones determinantes ahora. Quisiera retomar uno de los asuntos que comunicaba antes cuando refería que comunicar los riesgos del cambio climático es un desafío grande porque comparar el nivel de los riesgos puede variar para una persona u otra. ¿Considera que las personas están entendiendo que tal vez hay alternativas que no implican un riesgo? ¿Cómo hacemos que la gente pueda entender, que la gente pueda medir los riesgos de la crisis climática? Es un tema complejo, porque la mayoría de personas no cuenta con el tiempo, con la posibilidad o con los mecanismos para acceder a la información que da cuenta de los riesgos inminentes de la crisis climática. Sabemos que la iniciativa C2G ha hecho contribuciones importantes para condensar la información al respecto. Pero estamos hablando de otro tipo de medidas que tienen que ver con los contextos de la vida diaria, el uso del agua potable, la contaminación generada a partir de el transporte en combustibles potenciados con combustibles fósiles. De manera que los riesgos van a variar, depende de la perspectiva en que se esté hablando. Pero para entender los riesgos, conviene entender que el factor principal es entender que el tiempo que queda es muy poco. Incluso si se pensara que en el año 2050 las emisiones llegarían a cero, mucha gente aún no tiene conciencia para delimitar las consecuencias del calentamiento global. Ha estado hablando un poco de la comunicación entre pares y quisiera preguntarle en qué consiste la comunicación personal, porque incluso científicos más predominantes en el contexto de la investigación pueden llegar a sentirse fatigados de mantener estas investigaciones en pie. ¿Cómo hace para mantenerse motivado? ¿Cuál es el tipo de filosofía que lo lleva a
a mantenerse en la lucha para we can't give detener up on the o world, and if we reducir los stop riesgos focusing en los on doing whatever territorios. we can to limit greenhouse gas emissions and helping the world Estamos towards a net procurando zero alternativas que world, ayuden we just give al up, mundo and we entero can't do a that. So I just acercarse a get very este valor de impressed, emisiones cero excited, engaged, en la atmósfera. motivated by all the great partners that we have that do really good work on so Tenemos many entonces different un arenas and so many compendio different investigativo muy amplio situations to actually que make se the world puede understand abordar better desde how we can not only distintos enfoques, fix this problem, but we distintas can fix it temáticas, quicker. distintas áreas And I get de la also motivated investigación. by the fact Entonces, that this is a level of responsibility that I personalmente feel for siento que hay myself. una I responsabilidad belong to the que first generation that can actually me feel the impact of lleva a climate change. entender el And impacto I'm del cambio still also climático part y of a the pensar only en las generation that is the generaciones last a generation that futuras. can Tal do vez es mi something about it. So generación, la we última are at the generación que inflection pueda llegar point in my generation where I a have to do tomar whatever I acción, can from my side, porque a partir de ahí it's las nuevas just a generaciones tomarán las privilege to be decisiones running a que foundation that ojalá sean has decisiones focused most of its acertadas initiative, desde energy, distintos and financial contextos. resources towards fighting Mi climate change. So responsabilidad, por my supuesto, responsibility es is just to inflict contribuir the el necessary cambio, change that can aportar desde secure mi a punto de livable vista, planet for our children and our y grandchildren. no tengo And I tiempo have para no perder. time to despair. Muchas gracias, Per Higgins, por participar en esta iniciativa Thanks, Mark, de for having me. C2G Talks.